Bien, nos vamos a contactar ahora con Francisco Guibert, consultor político. Le vamos a proponer un diálogo que tiene que ver con la regeneración de expectativas. El gobierno intenta realizar un nuevo lanzamiento mediante la llegada de un equipo económico que ha tenido un debut irregular y que ha confirmado en las últimas horas con una conferencia de prensa algunas de las premisas que en algún sentido esperaban los mercados. Por eso consultamos a Francisco Guibert en la noche de hoy. ¿Cómo va? Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, ¿cómo van, Alía? Muy bien, gracias por estar ahí. Francisco, ¿qué tan fácil es generar expectativas, revertir expectativas que han sido defraudadas o algunas cuestiones que han tenido que ver con mala experiencia y enfocar esto hacia un mejor horizonte en cuanto a lo que se pueda esperar del gobierno para la población? ¿Se puede hacer? Mirá, como poder se puede. Yo creo que el camino que se está tomando no es el correcto. Primero, por una salida, como lo denominabas vos, irregular. Segundo, porque hay una continuidad primero del equipo económico interno, hay muy pocos cambios, y después del mismo rumbo. Ahí los rumbos que salió a decir la actual ministra tienen que ver con las mismas cuestiones prácticamente en las cuales venía tomando Guzmán. Entonces no era un problema quizás entonces de rumbo económico, sino de nombres. Entonces el problema acá es mucho más grave, porque cuando hay problemas de discusiones que son políticas, bueno, se discuten, se saldan y seguimos. Acá era un problema de nombres en el cual sabemos que el problema está mucho más arriba y no en un ministerio. Entonces, para cambiar expectativas hay que hacer cambios profundos, y el manual de la comunicación política de crisis dice que primero que todo no hay que hacer como que nada ha pasado. Hay que seguir con la agenda, hay que todo continúa. No, todo lo contrario, hay que parar la pelota y decir esto está mal, tenemos que cambiar el rumbo y modificar un montón de cosas. Bueno, esto, a mi punto de vista, no se está haciendo, y las expectativas son de total incertidumbre. A ver si entiendo bien. El presidente, las principales autoridades deberían plantarse ante la población y asumir que no se ha estado actuando bien, que ha habido fallas o errores o que se ha llegado a esta situación por cuestiones que son inherentes a su función. De alguna manera, digamos, obviamente es mucho más complejo que poder resumirlo de esta manera, pero las expectativas estaban puestas en que el rumbo económico no era el que queríamos, se corre al ministro, o el ministro se va en este caso, pero el rumbo es el mismo. Entonces los mercados estaban esperando que el Frente de Todos se ordene y que Cristina avale lo que dijo la ministra, pero es prácticamente lo mismo que venía haciendo Guzmán. Entonces, esa incertidumbre de no saber para, digamos, que se pongan de acuerdo, la discusión del círculo rojo de quién gobierna, si gobierna el presidente, gobierna la vicepresidente. Batakis quiere un plan, quiere un paquete de leyes, digamos, 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 no hay un rumbo cierto. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo que tenemos que hacer, es que patear el tablero. Con una ministra nueva me parece que esto puede funcionar, pero hay que acomodar fichas de cero y plantear primero, obviamente, el reconocimiento del error, que es algo que hacía el anterior gobierno y lo hacía muy bien, pero bueno, después del reconocimiento del error, nada, tomar el timón y conducirlo. Hoy me parece que esto no está pasando. ¿Y qué pasa con el clima social ante este mal humor, ante esta situación de incertidumbre? ¿Qué hace que haya un, no sé si llamarlo equilibrio, pero si bien hay un malestar, entendemos que hay como una quietud en la sociedad que hace que no haya mayores desmadres sociales como han tenido otros gobiernos? ¿Cómo lo podemos leer a esto? ¿Se debe a qué? Mirá, yo creo que en la situación de pandemia, en la hiperconectividad en la que vivimos, está pasando lo que sucede en la nota anterior, en el cual estaba la persona, perdón, no voy a recordar el nombre, Sí, de Rubén este Ward. empresario, se quiere ir a Paraguay. Digamos. Hay una reacción que va desde los jóvenes hasta los más grandes que necesitan certidumbre para planificar. Hoy es muy difícil hacer presupuestos. Hoy es muy difícil planificar hasta fin de año cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de servicio. Entonces, el clima es un poco el del 9 de julio.
donde algunas personas con algún coraje o algún cansancio están empezando. Yo creo que esto, digamos, de alguna manera no es lo mismo que el 2001, no tenemos una hiper, no tenemos un montón de cosas que que se fueron dando. Hoy hay una salida que no es el que se vayan todos, sino me voy yo. Digamos. Hoy hay un clima de me voy. ¿Qué pasa con la generación de mi edad y más chica? Yo tengo 32 años, pero de los 20 a los 30, yo puedo enumerar grupos de amigos que se fueron, el 50% de mis amigos están afuera, en cualquier lugar, no importa, pero que eligen buscar certidumbre. Y esa certidumbre buscarla también con seguridad, hay que vivir tranquilo. Hoy ese clima está como jugando un poco entre el que me voy y entre que, nada, sigo y me manifiesto en donde puedo. Yo creo que ahí hay un rol el cual la oposición no está tomando, que debería ser mucho más activo, en el cual canalizar este tipo de cuestiones, canalizarla bien, no en incendiar y salir a quemar todo, eso me parece que es correcto, pero sí en canalizar estas demandas que hoy en la oposición de alguna manera se podían llegar a ver en Milei. Milei por su propio peso se cayó, habló más de lo que tenía que hablar. En las mediciones de hace un mes daba un muy buen punto y solo empezó a bajar. Y después nos cuesta encontrar. Hoy veía una nota y veíamos en el equipo que del frente de todos la que mejor mide sigue siendo Cristina. Sigue siendo una muy buena candidata a pesar de todo lo que podamos opinar y podamos pensar, sigue siendo la que mejor mide. Y hoy el esquema volviendo a la pregunta de el humor social, para mí juegan esas dos tensiones en el que ya no es que se vayan todos, sino que me voy yo. Bien, y ya que nos introducimos en la interna del Frente de Todos, en Javier Milei y en la oposición, me gustaría hacer un poco de foco antes de despedirnos en lo que tiene que ver con la construcción de estos frentes. ¿Se los ve sólidos? ¿Son una alternativa como están hoy por hoy para el año que viene? Mirá, obviamente hablar la política argentina ya vimos que puede pasar cualquier cosa, que de un día para el otro Cristina propone en un video al candidato a presidente y ella es vice. Nunca antes había ocurrido algo de esto. Vemos que Larreta ya se ha lanzado, vemos que Macri sigue jugando, vemos que Bullrich quiere jugar. Del frente de todos, como repito, la que mejor mide es Cristina. Massa en un juego que todavía no podemos saber qué va a pasar. Yo creo que además de que falta mucho tiempo, el clima y la situación social hace que esto se demore un poco y que la oposición no encuentre para dónde ir. Del candidato de parte del radicalismo, un Morales muy tibio que todavía no encuentra su lugar, Cornejo mucho más para atrás todavía, y digamos, me cuesta encontrar candidatos presidenciales hoy que estén haciendo desde sus lugares, obviamente, que estén planificando una campaña. Lo único que lo veo así, que estuvo en Santiago del Estero ahora esta semana, fue Larreta y Patricia Bullrich y Macri que van jugando. No, veo como muy incierto, veo como que falta mucho y ninguno todavía como se anima. Mueven piezas muy chiquitas. Vino Pichetto a Santa Fe en estos días, se acercaron algunos de Juntos por el Cambio, pero el evento lo organizó Bettina Fiorito, que no responde a Juntos por el Cambio. Veo que hay como un movimiento de fichas que todavía es muy suave, muy lento, y que todavía ninguno quiere asomar un poco la cabeza con el miedo de que sea vetado de una. Claro, y mostrábamos ahí la imagen del gobernador, la última ya. La imagen del gobernador, ¿en qué medida está jugando el gobernador a diferenciarse o asociarse al gobierno nacional? Mirá, lo del gobernador creo que es de las pocas figuras que es muy difícil, o por lo menos se nos hace muy difícil siempre ubicarlo, se nos hace muy difícil su juego. Hay un montón de acciones y cosas que nos encuentran como muy disperso, donde no encuentra orden en su propio gabinete. Los mismos ministros están peleando y compitiendo entre ellos a ver, de que ya internamente se habla de que no van a renovar, no hay un candidato que asome, y el gobernador
me costaría muchísimo hacer un análisis y decir qué es lo que está pensando, o ser candidato a senador, ser candidato a diputado. Yo creo que es uno de los gobernadores que peor mide. Creo que si estaba en los últimos escalones, cuarto, quinto, para abajo, obviamente, de los últimos gobernadores, junto con Infran y demás, con una imagen muy negativa, con muy con poca intención de voto. Y yo veo que, digamos, cualquier juego que él pueda llegar a hacer, obviamente la de dividirse, separarse, tiene muy pocas posibilidades y lo veo muy lejos va a jugar, obviamente va a jugar, es gobernador, es el gobernador, va a jugar, Ujú. pero veo que se vaticina propiamente, digamos, por allegados y conocidos dentro del gobierno que no van a renovar y que tienen muy pocas posibilidades. Yo creo que la foto que se consiguió en la Facultad de Derecho es una clara muestra de esto. La foto en la Facultad de Derecho para discutir, que fue en el aula Alberti, la deben tener, seguramente lo han charlado en el programa, donde el propio gobernador fue el que juntó a toda la oposición. No lo podía hacer nadie, lo hizo el gobernador. Yo creo que esto muestra una clara acción y claro rumbo de para dónde viene todo esto. Yo creo que si hay la oposición discutiendo y consensuando y sin jugar, sin querer pesar o querer medirse más que el otro, si juega bien y juega juntos, creo que es muy fácil la posibilidad de poder que el gobernador no tenga posibilidades de poder reelegir, no reelegir porque no tiene reelección por la Constitución, pero en la posibilidad de poder Darle jugar fuerte en continuidad algún al senador, signo. siendo diputado, veo con una derrota muy fuerte y que nunca antes visto, porque la verdad que las mediciones que hay de su gobierno, de su gestión, es pésima y su intención de voto es aún peor. Gracias, Francisco, por la claridad con la que te has expresado y sobre lo que hemos consultado que queríamos saber en la noche de hoy. Muchas gracias. Abrazo a ustedes y siempre estoy para lo que necesiten. Buenas noches. Era Francisco Guibert, entonces consultor político, con un panorama sobre esto que tiene que ver con lo que el gobierno desesperadamente intenta, que es regenerar expectativas 1 año y medio hacia el mes del recambio institucional correspondiente, elecciones mediante, con toda la complejidad que eso conlleva y además con la puja de poder que ha quedado de alguna manera atenuada en estos últimos días, pero que entendemos muchos continúa latente. La economía está en ese barco y por supuesto nosotros juntos. Nos encontramos el jueves a las 9 de la noche, los esperamos.